Bueno, entonces nosotros estuvimos trabajando en Gauss-Jordan la semana pasada. Ahorita vamos a entrar con matrices directamente. Entonces, como hemos estado trabajando, usted va a ir, vamos a ir dando la clase y siempre vamos a hacer. Entonces, vamos a estudiar hoy acerca de la multiplicación de un escalar eh, y la multiplicación de matrices. Bueno, entonces, como estuvimos hablando, hay elementos y los elementos se van a representar por las posiciones que tenemos I y J. Y es el número de renglón que va a señalar y el J va a señalar el número de columna que se encuentra. Por ejemplo, si nosotros tenemos una matriz A, que es A11, A12, A13, etcétera, hasta que lleguemos a M1, perdón, lo coloqué al revés. A ver, a 1, 1, 3, 2, 1, 3, 1, y aquí sería M1. Entonces aquí tenemos ya los elementos y si usted se da cuenta, cada elemento tiene su posición. Aquí ya tenemos el valor 1, 2, 1, 3, hasta que lleguemos a 1n. Entonces esto se va a ir representando en todos los demás valores que vamos teniendo, perdón, a ver aquí, que se van teniendo acá. Por ejemplo, A23 hasta que lleguemos a A2n, A3, a ver, aquí sería 32, A33 hasta que lleguemos a A3n. Aquí sería AM2, AM3 hasta que lleguemos a AMN. Entonces, esto se va a estar representando por los mismos valores que cada elemento que está dentro de la matriz tiene una posición. Ahora, algo que nosotros hemos estado hablando, y esto siempre lo vamos a permanecer señalando, es que esta parte que tenemos acá es lo que llamamos diagonal principal. Esto es un elemento clave con lo que hemos estado estudiando. Bueno, entonces teniendo en consecuencia de estos valores, va a ser importante que primero ubiquemos los elementos. Por ejemplo, que yo tenga una matriz que vamos a ir colocando 1, 3, 2, la otra que es -2, -3, la otra columna que es -2, -3, 7, y el otro que es -1, 4 y 5. Y nos piden encontrar las posiciones de las matrices. Por ejemplo, que nos digan, encuentre el elemento 1, 2, el elemento 2, 3, el elemento 3, 1. Entonces, el 1, 2, ¿cuál sería, Edgar? Recuérdese que el primer número le da el renglón y el segundo la columna. El renglón 1, columna 2 sería -2. -2, exacto. El siguiente, Sería, sería 4, exactamente. ¿Y el otro? sería 2. Muy bien. Entonces, ahí podemos ver que cada matriz tiene elementos de su matriz y dentro de sus elementos ya hay posiciones precisamente en este caso. Ahora, vamos a señalar algunos puntos importantes. Por ejemplo, vamos a colocar la definición de matrices iguales. ¿Y cuál es esta definición? Nos dice que dos matrices
son iguales, si son del mismo tamaño, y sus elementos correspondientes son iguales. Entonces, por ejemplo, puedo decir que A es igual a B si tengo que todos los elementos que tenga en A y J van a ser en B y J. Recuerden que cuando son mayúsculas se representan matrices y cuando son minúsculas se van a representar en los elementos que tiene cada matriz. Y bueno, hay otra parte que también me gustaría que tuviéramos como definición y es la definición de poder sumar dos elementos. Entonces podemos decir sea A y B, dos matrices eh, del mismo tamaño, la suma de A más B es la matriz que se obtiene al sumar los elementos correspondientes de A y B. Entonces, si A y B no son del mismo tamaño, no se puede sumar. Eso es importante señalar. Para que se pueda hacer una suma de matrices, tienen que tener el mismo tamaño. Y se dice que la suma no existe. Ahora miremos en este caso. Si yo tuviera, en el caso de los elementos, vamos a tener que la matriz A es 1, 4, 7, 0, menos 2, 3. Esos serían los elementos que tendríamos de la matriz A. Y la matriz B que fuera 2, 5, menos 6 y menos 3, 1 y 8. Y vamos a poner una matriz C todavía, la matriz C, que va a ser menos 5, 4, 2 y 7. Entonces ahora aquí vamos a hacer la suma de A más B y vamos a hacer la suma de A más C. Entonces los valores de A más B van a ser los valores que tenemos en estas sumas. Por ejemplo, aquí yo voy a tomar los valores correspondientes, sería de 1 más 2, 4 más 5, 7 más menos 6, 0 más menos 3, menos 2 más 1 y 8 más 3. Entonces, al hacer estos valores ya nos quedaría el resultante que sería 3, 9, 1, menos 3, menos 1 y 11. Y esa sería la suma de A y B. Ahora, en el caso de A y C, no se pueden sumar, no existe. ¿Por qué no se pueden sumar? Porque esta es una matriz de diferente tamaño a la de C. Por lo tanto, no se pueden sumar. ¿Estamos claros con eso? Así es, ingeniero. Muy bien. Pues entonces, ahora, cuando yo tenga un elemento, por ejemplo, hay valores que se pueden representar como la multiplicación de un escalar. Entonces, esto es importante también señalarlo. La definición nos dice
sea A una matriz y C un escalar. Entonces, aquí vamos a decir el múltiplo escalar de A por C. Entonces dice que No, bueno, no. se denota, No, ya estaban, ya eran niños los dos. en el caso de C minúscula por A. El C va a ser un escalar y el A va a ser una matriz. Y esta va a ser una matriz que se obtiene al multiplicar cada uno de los elementos de A por C. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera el valor de 1 menos 2, 4, 7 menos 3 y 0, ahora nos dicen encuentre 3A, o sea que el escalar va a ser 3. Entonces, vamos a multiplicar. 1 por 3 es 3, menos 2 por 3 es menos 6, 4 por 3 es 12, 7 por 3 es 21, menos 3 por 3 es menos 9 y 0 por 3 es 0. Entonces, aquí ya tenemos el producto de un escalar por el valor. ¿Alguna duda con esto? No, bastante claro, ingeniero. Entonces, ahora vamos a hacer una con ustedes. En el caso de aquí, vamos a poner 3, 2, 5, menos 2, 7 y 3. La matriz B que va a ser 9, 3, 1, 6, 4 y menos 10. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a hacer la suma de A más B. Después vamos a encontrar el valor de 3A. Después vamos a encontrar el valor de 2A. Y posteriormente vamos a hacer la suma de 3A más 2A. Bueno, entonces yo voy a poner pausa. Entonces miremos en el caso de A más B. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces aquel 3 más 9 sería 12. 2 más 3 es 5. 5 más 1 es 6. Menos 2 más 6 es 4. Y 7 más 4 es 11. Y 3 menos 10, que nos daría menos 7. Sí les quedó eso, ¿verdad? Así es. Ahora miremos en el caso del valor de 3A. Solo voy a ir corriendo esta parte. Miremos acá. Vamos a multiplicar todos los elementos de A por 3. 3 por 3 es 9. 2 por 3 es 6. 5 por 3 es 15. Menos 2 por 3 es menos 6. 7 menos 3 es 20. 7 por 3 es 21. Y acá sería 3 por 3, que sería 9. ¿También les quedó eso? Sí. Perfecto. Ahora miremos aquí. Disculpen, ustedes pusieron 2 aquí, ¿verdad? Sí, 2. Va, está bien. Vamos a hacer con 2 y después vamos a hacer una suma con B. Ahora aquí tenemos 3 por 2 es 6. 2 por 2 es 4. 2 por 5 es 10.
Menos 2 por 2 es menos 4. 7 por 2 es 14. Y 3 por 2 sería 6, ¿verdad? Y ahora como nos dice que sumemos lo que tenemos en 3A y en 2A, pues ya es más simple, ¿verdad? 9 más 6 que nos daría 15. 6 más 4 que nos daría 10. 15 más 10 que nos daría 25. Menos 6 menos 4 me da menos 10. Menos 21 menos 21 más 14 nos daría 35. Y 9 más 6 que nos daría 15. Bueno, aquí quiero señalar que también en este caso se hubiera podido hacer esto también. Como los dos son A, yo podría haber sumado 5A y multiplicar esos elementos. Por ejemplo, acá 3 por 5 nos da 15. 2 por 5 es 10. 5 por 5 es 25. Menos 2 por 5 es menos 10. 7 por 5 es 35. Y 3 por 5 es 15. O sea, si se dan cuenta, porque tenemos los mismos elementos, nos puede dar esto también. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Alguna duda? No, ingeniero, está bien. Bueno, ahora miremos en el caso de tener los mismos elementos. Yo quiero que intentemos hacer la siguiente. 3A más 8B. Vamos, pues. Bueno, miremos en este caso, miremos el 3A. ¿Quién sería 3A? Entonces sería 9, 6, 15. Y en el caso de acá sería menos 6, 21 y 9. Ahora miremos el 8B. Sería 72, 24, 8, 48, 32 y menos 80. Ahora nos dice el valor de 3A más 8, que es lo que nos solicita, ¿verdad? 3A más 8B. Entonces, ¿cómo nos queda esto? 9 más 72, que nos da 81. 6 más 24, que nos da 30. 15 más 8, que nos daría 23. Si hay algún dato que estoy dando mal, por favor me lo corrige. Menos 6 más 48 sería 42. 21 más 32 sería 53. Y 9 menos 80 sería menos 71. ¿Estamos claros que sí les quedó esto a ustedes? Sí, ingeniero, cabalmente. Perfecto. Bueno, entonces, miremos ahora en el caso de la sustracción. En este caso, en la resta, es una parte de la suma. Es que, en este, nosotros tendríamos que decir que A menos B, o sea, al restar dos matrices, podría verse también de esta manera, como A más el escalar menos 1 por B, por ejemplo. Entonces, miremos el ejemplo anterior, que vamos a ir viendo esta situación. Bueno, entonces aquí ya tenemos las matrices. Entonces, lo que hacemos es tomar los valores de B y multiplicarlos por menos 1. Entonces, ¿cuánto nos quedaría acá? Nos quedaría menos 9, menos 3, menos 1, menos 6, menos 4 y 10. Ahora, como nos dice A menos B, entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues ya trabajar con estos resultados que tenemos acá. 3 menos 9 nos daría menos 6.
2 menos 3 nos da menos 1. 5 menos 1 nos da 4. Menos 2 menos 6 nos da menos 8. 7 menos 4 es 3. Y 3 más 10 sería 3. Ese sería nuestro resultado en este caso. Ahora, miremos en el caso de aquí, que yo quiero que intentemos ya viendo la idea de la sustracción, que ustedes hagan lo siguiente. 3a menos 5b. Quiero que lo intentemos. Cualquier cosita siempre lo voy a resolver después. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, miremos entonces en este caso 3a. Va a ser menos 6. 6. 21. 15 y 9. Ahí estamos el 3a. Ahora vamos a ver con menos 5b. Sería menos 45, menos 15, menos 5, menos 30, menos 20, 50. Y ahora 3a menos 5b. Entonces, 9 menos 45 nos da menos 36, ¿verdad? 6 menos 15 sería menos 9. 15 menos 5 nos daría 10. Menos 6 menos 30 menos 36. 21 menos 20 es 1. 9 más 50 es 52. ¿A todos les quedó igual? ¿A los dos? Sí, ingeniero. Muy bien, excelente. Bueno, entonces ya vimos suma, ya vimos resta, ya vimos multiplicación con la parte de un escalar. Ahora vamos a ver multiplicación de matrices. Entonces, miremos las definiciones. Primero miremos la definición. Entonces dice que sea el número de columnas en una matriz A el mismo número de renglones de una matriz B Ya va perdiendo, mira. entonces vamos a ver, existe el producto A y B. El elemento Plano de psicología, ¿verdad? Yo decía que siempre dice y, y la columna J de AB. Se obtiene al multiplicar elementos correspondientes de renglón I de A y de la columna
J de B. Y sumando los productos. La verdad es que por algo, Miren, por algo, realmente pues esto ya es un poco más complejo. Y a eso quiero que le pongan mucha atención porque ahí viene un proyecto que vamos a estar trabajando a partir de lo que nosotros tenemos acá. Entonces, vamos a ver cómo se trabajaría en el caso de los valores. Por ejemplo, si me dicen TA es igual a 1, 2, 3, 0. Y también B, que es el elemento 5, 0, 1, 3, menos 2 y 6. Y vamos a tener otro elemento. Quiero señalar que para hacer un producto necesariamente no tienen que ser del mismo tamaño las matrices. Lo que sí tenemos es que tienen que ser del mismo tamaño de la renglón y la columna de las matrices. Por ejemplo, que me digan aquí multiplique A por B, después que multipliquemos B por A, que quiero señalarles que estos dos son diferentes. Y después multipliquemos A por C. Entonces vamos a comenzar con A por B. Entonces, aquí se va a multiplicar fila por columna. Fila por columna, fila por columna, y así se va trabajando las demás. Entonces, comenzamos tomando los elementos de A, que va a ser 1, 3, 2 y 0, y los valores de B, que sería menos 5 es 5 positivos, 0, 1, 3, menos 2 y 6. Entonces, voy a dejar algo grande esto para que ustedes puedan ir viendo cómo se va haciendo todo esto. Entonces, vamos a comenzar con la primera fila de la columna. Entonces va a ser 1 y 3 por la columna 1, que es 5 y 3. Eso va a ser lo primero que vamos a hacer en este. El otro va a ser 1 y 3 por la otra columna, que va a ser 0 y menos 2. Y la tercera, que va a ser 1 y 3 por la tercera columna, que va a ser 1 y 6. Ahora miremos los de abajo. Aquí va a ser 2 y 0. Y aquí tenemos 5 y 3. Aquí va a ser 2 y 0. Y la siguiente columna que va a ser 0 y menos 2. Y por último, 2 y 0. Y el otro que va a ser 1 y 6. Entonces, miremos acá, pues. Porque aquí vamos a tener que trabajar de esta manera. Yo voy a multiplicar 1 por este y el 3 por este. O sea, voy a tener que hacer la multiplicación de 1 por 5 más 3 por 3 en este valor. Entonces se va a multiplicar este por este y este por este. Y los dos resultados se suman. Entonces aquí va a ser 1 por 0 y acá más 3 por menos 2. Entonces 1 por 1 más 3 por 6. Y miren que todo va con lo que estamos señalando acá. Aquí va a ser 2 por 5. Vamos a ver, 1 por 1 es, y 3 por 6, así estamos bien. 2 por 5 y 0 por 3. Aquí va a ser 2 por 0 más 0 por menos 2. Y aquí va a ser 2 por 1 más 0 por 6. ¿Alguien está hablando? A ver, entonces miremos. Pensé que alguien estaba hablando. Miremos acá, pues. Entonces miremos aquí los resultados que quedarían. Sería 1 por 5, que es 5 más 3 por 3.
que es 9. Y 9 más 5, que es 14. 1 por 0 es 0. Y 3 por menos 2 es menos 6. Menos 6 más 0 es menos 6. 1 por 1 es 1. Y 3 por 6 es 18. 18 más 1 es 19. Tenemos los que están aquí abajo. 2 por 5, que es 10. Más 0 por 0 es 0. Entonces aquí nos queda 10. 2 por 0 es 0. Y 0 por menos 2 es 0. Y 0 más 0 es 0. 2 por 1 es 2. Y 0 por 6 es 0. Y 2 más 0 es 6. Y aquí estaría nuestro resultado. Yo sé que este sí es un poco más complejo, así que por favor hagan preguntas. Me resulta un poco complicado más que todo en el sentido de saber en qué momento sí se puede armar, por ejemplo, el renglón 1 para poder operarse con el renglón 1 de la otra matriz, o si hay alguna limitación en cuanto a la cantidad de renglones que tenga cada matriz o algo en especial. Y bueno, mire, pues lo que sí podemos observar, y eso lo podemos ver, es de que la cantidad de elementos que tengo en la fila tiene que ser igual a la cantidad de elementos que tenga en la columna. Eso tendría que ser en este caso. Por ejemplo, miremos acá, ¿cuántos elementos tengo en mi fila? 2. ¿Y cuántos elementos tengo en mi columna? 2. Entonces, esto permite hacer una multiplicación. Pero, por ejemplo, ¿cuántos elementos tengo en esta fila? 2. Y en esta columna, solo 1. Ahí, eso ya no se puede hacer una multiplicación. Ahora, por ejemplo, aquí sí podría de hacer un C por B, por ejemplo, porque sería fila, perdón, sería, ¿cómo les diría en este caso? No se podría inclusive hacer este, ¿eh? Porque aquí tengo, en la fila tengo 3 y en la columna tengo 1. O sea que tienen que tener la igual cantidad de elementos en la fila que la otra columna para poder realizar esta multiplicación. Por ejemplo, en el caso de B por A, ¿qué fila tengo acá? 3. ¿Y cuántos tengo en la columna? 2. Esta no se puede hacer. No se puede hacer porque tengo diferente la cantidad de elementos en la columna. No sé si está claro con esto. Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, por ejemplo, en el caso aquí, B por A no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque la cantidad de elementos que tengo en la fila es diferente a la que tengo con la columna. Igual en el A por B, porque aquí tengo 2 elementos en la fila y aquí una en la columna. Entonces, estos dos que ustedes observan no se puede realizar. No se puede realizar. ¿Estamos claros con eso? Sí, totalmente. Bueno, Ingeniero. entonces, miren, pues, vamos a dejar una actividad para que ustedes realicen. En este caso, vamos a tener unas operaciones para que estemos trabajando. Entonces, vamos a tener que la matriz A, que va a ser 5, menos 1, 9, y aquí en el otro vamos a tener 4, 7, 3, negativo. Esta va a ser una matriz rectangular. La matriz B, que va a ser 3, 4 y 5, 0, 2 y menos 7. Entonces, ¿qué es lo que? Y vamos a traer también la matriz C, que va a ser 1, 2, 3 y 4. Y el D, que va a ser 9, 3, menos 5 y 0. Bueno, entonces ya tenemos estas matrices. ¿Qué vamos a hacer? La matriz A vamos a hacer A más B, el primer valor. Lo segundo va a ser 2 por B. El tercero, que va a ser menos D. El cuarto, que va a ser C más D. El E, que va a ser A más D. En F va a ser 2A
más B. Y G, que va a ser A menos B. Eso vamos a hacer en este caso de los valores que tenemos acá. Ahora, tenemos otro elemento, otro valor, que vamos a tener la matriz A, que va a ser 0, 0, 5, 1, 3 y 6. Eso sería la matriz A. La matriz B, que va a ser menos 1, 3, 2, 0, 5, 6. Y inciso C, que va a ser menos 4, 0, 3 y 2. Y D, que va a ser 5, 0, menos 2 y 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer A, que va a ser 2A, menos el producto. Pero miren, este producto tenemos que multiplicar B por C. La primera hacemos B por C, lo multiplicamos por 3, por menos 3, y ya después lo operamos con 2A. El segundo va a ser A por B. El tercero, que va a ser AC, o sea, hacemos el producto de AC, menos B por D. Lo otro va a ser CD, menos 2D. Y el E, que va a ser BA. El F, que va a ser AD, más 2 veces D por C. Que en este caso ya tendríamos que trabajar en esto. No sé si hay dudas con esto. Por favor, pueden hacer preguntas.